no, hoy vamos a hablar de la cultura mocaya. Así es que si no sabe qué es eso, va a estar bueno, porque va a aprender algo muy importante. Y si sabe, bueno, pues para que a lo mejor hasta aporte por aquí, ¿no? En los comentarios. Sí, Entonces, que nos dé sus opiniones y alguna anécdota o algún dato relevante que nos puedan compartir, estaría interesante. sí, y sí estaría. Entonces, bueno, pues adelante, Ricardo, ¿cómo ves? ¿Tienes por ahí algo de la historia? Sí, me encontré por ahí algo de contexto en relación a esta cultura, que por Ajá, ahí mencionan que es como los antecesores a los olmecas. ajá, Y bueno, se dice que los Mocaya o la gente de maíz surgieron en la costa del Pacífico. ¿Y por qué le llaman la gente de maíz? Digamos que por la derivación en las palabras, ¿no? Ya que Mixe, Soque o Moc, es maíz, de lo de Moc de Mocaya, y Aya significa gente. Entonces ya el significado compuesto en nuestro idioma podría ser la gente del maíz, ¿no? Entonces sí, por ahí deriva ese término de Mocaya. Entonces se origina, digamos que por la descendencia lingüística de los pueblos Mixezoque. Y bueno, su ubicación geográfica, como lo mencioné, pues es en el Pacífico, eh, digamos que en la llanura costera, en lo que hoy ya está lo que es el estado de Chiapas, especialmente en la región de Soconusco y parte de la costa de Guatemala. Ahí es más o menos donde se ubica o se posiciona, o se posicionó más bien esta cultura. Sí, ya digamos que un poco en la cronología de su historia, eh, digamos que yo encontré que se dividía en dos fases principalmente, ¿no? Una fase que le llaman barra, o no sé por qué mencionan como fase barra, que fue del 1900 al 1700 antes de Cristo. Esta ujú, es como la fase más antigua, ¿no? De los Mocaya, eh, los cuales son considerados, como decía, primeras sociedades sedentarias de Mesoamérica. eh, Dejaron de ser cazadores y recolectores nómadas y comenzaron a vivir en pequeñas aldeas. Esto obviamente gracias a que dominaron la agricultura. De hecho, fueron los pioneros también en la agricultura. Y luego estuvo la fase Ocos, que fue del 1700 al 1200 también antes de Cristo. En esta fase la sociedad se volvió más compleja, es decir, aparecieron las primeras jefaturas, o sea, la estructura comenzó a surgir y digamos que empezaron las jefaturas con sociedades, con líderes que se heredaban el liderazgo y había diferencias ya sociales, ¿no? en esa estructura. De tal forma que se empezaron a construir los primeros centros ceremoniales en Mesoamérica. Y digamos que algunos datos relevantes de la cultura, los Mocaya fueron pioneros, como lo mencioné, en la agricultura, también en otros aspectos, como la arquitectura, ¿no? Construyeron algunas de las primeras estructuras ceremoniales de Mesoamérica en el sitio de paso de la Mada, que es muy famoso por albergar la cancha del juego de la pelota, la más antigua que se conoce hasta hoy, y un montículo ceremonial que sugiere la existencia de una élite social con poder para organizar mano de obra, ¿no? Algo así como si fueran como obras públicas, ¿no? Entonces existía alguien que controlaba esa parte de esa actividad. Y en la parte de la agricultura, pues básicamente se basó la economía de ellos en el cultivo del maíz, ¿sí? De ahí que se derive el que les digan la gente del maíz, ¿no? Entonces, fue como su principal actividad económica. También muy importante el cacao, porque pues, por la región donde se encontraban, en el Soconusco, pues ahí es también famoso por producir el cacao. Y es un cacao bastante fino, o sea, bastante puro, que se sigue hasta la fecha generando en esa zona de Mesoamérica. Y se convirtió muy pronto, o se convirtió en un artículo o una mercancía de lujo, la cual se valoraba mucho en las culturas posteriores a los olmecas y los mayas.
Entonces, desde ahí ya se conserva ese valor del cacao, ¿no? que fue muy, muy importante. También digamos que se desarrolló la alfarería como una de las tradiciones en la parte de la creación de cerámica más antigua de Mesoamérica, y su cerámica se basa, bueno, su cerámica parte de la base, o de la fase, perdón, de barra, que comentábamos que era en el 1700, y es muy distintiva porque hay vasijas con paredes muy delgadas, es decir, muy, muy delgadita la vasija, muy frágil, y había también, y tenía otra característica que era que la superficie era muy pulida, así muy brillante, ¿no? A menudo con formas elegantes como tecomates o vasijas globulares, es decir, vasijas como forma de globos o muy anchas, y platos. En la fase Ocos, la cerámica se decoró con motivos más elaborados, ¿sí? Entonces, hablaba también pues de la organización. Les comentaba que en la fase Ocos se vuelve compleja por la jerarquización, por ya tener una estructura social. Entonces, comenzó a haber una élite, como ya lo habían mencionado. También empieza a haber un poder político y religioso en esta estructura. Esto se comienza a evidenciar en los entierros y en la construcción de edificios, ¿no? Ahí se empiezan a marcar edificios ceremoniales, edificios o áreas específicas para la parte de los entierros. Y bueno, entonces básicamente se dedicaban a la agricultura, también había recolección y pesca, ya que aprovechaban los litorales, donde pues ahí se comenzó a recolectar peces en la pesca, moluscos, tortugas, porque también eran parte de su dieta, y también hubo actividades de caza, digamos que lo empezaban a complementar para la dieta, entonces cazaban animales locales. También había una parte de comercio, ya que como eran productores agrícolas, pues obviamente el cacao, que era digamos que la corona de la reina, pues aquí empezaron a comercializar con el cacao. Se volvió muy importante este punto comercial, y comenzaron a intercambiar productos, especialmente cacao, cerámica fina y otras con otras regiones, ¿no? Como la parte del área olmeca del Golfo de México. Ahí se comenzó a hacer ese tipo de comercio. ¿Qué más en este momento? Si gustas ahí, y no sé si quieras opinar algo alrededor de esto. Digo, hay más referencias, pero me gustaría que comentaras algo también. Sí, bueno, pues para empezar, a todos los que nos están escuchando, sobre todo a la gente joven, para mí es un tema muy interesante porque la historia, si lo queremos ver como una ciencia, es una ciencia que conforme pasa el tiempo va cambiando, ¿no? Porque se creen unas cosas y luego salen nuevos hallazgos y que siempre no, entonces resulta que se tiene que reescribir, etcétera. Y bueno, para todos los que nacimos en el siglo XX, en aquellos tiempos nos decían los maestros de historia, ¿no? De manera oficial, por lo menos en lo que era la República Mexicana, que a lo mejor en El Salvador, en Guatemala les platicaban otras cosas, ¿verdad? No vaya a ser. Pero en México nos contaban a nosotros, a los alumnos, ¿no? Los que estudiamos en el siglo XX, que la cultura más antigua de México eran los olmecas. Y entonces con esa idea se queda uno, ¿no? Así como que, antes, no había nada, entre comillas, ¿no? O sea, nada de cultura. Y ya, de hecho, cuando nos platicaban, cuando nos platicaban de la historia de México, también en el siglo XX, te mencionaban a los olmecas a lo mejor muy rápido, y de ahí brincaban a los mayas, casi con el enfoque en las ciudades, ¿no? Las pirámides o los basamentos escalonados, y de ahí, pum, ya daban el brinco a los aztecas y llegaron los españoles y de ahí para acá. O sea, era algo así como muy rapidito y siempre como base, pues, que los olmecas, ¿no? De hecho, yo pensaba, cuando estaba más chico, ¿no? Cuando era niño, adolescente, que los olmecas eran más antiguos, porque
como nos decían que era la cultura más antigua, hasta le decían la cultura madre, ¿te acuerdas, Ricardo? Sí, exacto. Así Sí, estaba catalogada. ajá, ahora, así nos decían en México, ¿no? A lo mejor en otros Ujú. países se van a reír de nosotros, pero así fue la realidad. Entonces, como nos decían que era la cultura madre, pues tú decías, no, pues si es la más antigua, debe de ser antiquísima. Y de repente, cuando nos enteramos que pues resulta que anda más o menos como entre 1200, 1300 antes de Cristo, dices, vamos a ponerle 1500 para irnos lejos, dices, ah, caray, pues 1500 más 2000 son 3500. Sí son muchos años, ¿verdad? Pero si ahora, ya de grande, resulta que ya hemos platicado aquí que se han encontrado esqueletos, ¿no? Restos de personas en México y en otros lugares, inclusive en Estados Unidos y en Chile, que tienen 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 años de antigüedad. Y eso en la historia oficial, ¿verdad? Porque si nos vamos a la no oficial, aquí si estuviera Julio ya nos hubiera sacado 250,000 años antes, pero en la historia oficial nos quedamos en, digamos, entre 20 y 25,000 años de antigüedad. Entonces dices, bueno, si hace 25,000 años ya había gente, entonces, ¿cómo es posible? Yo pienso, ¿no? Que la cultura madre tenga 3,500 años de antigüedad, o sea, son muy poquitos en comparación. ¿Y qué pasó en los 15,000 años anteriores, no? O los 18,000. Dices, es un lapso de tiempo que dices, no me digan que estuvieron 15,000 años de cazadores recolectores, de nómadas, y que de repente, pum, hace 4,000 años, por ponerle una fecha, y digo otra vez en México, porque una vez hablamos de Caral, ¿no? Que es más o menos igual o un poquito más antiguo y está por allá en Perú, pero ahorita vamos a ubicarnos nada más en México. Y entonces de repente dices, pues, ¿qué pasó? ¿Qué había antes, no? De los Olmecas. Y bueno, no había tenido ni tiempo ni información para rascarle por ahí un poco. Y de repente, por ahí en un artículo en internet, me salió pues que los Mocaya. Y tú dices, ¿qué es eso? Y de repente dicen anteriores a los Olmecas. Entonces yo dije, no, pues ya encontramos, ¿no? Y dices, entonces los Olmecas no son la raza madre, porque si esta ya es más antigua, y de hecho esa raza madre, pues a lo mejor no es raza madre de América, sino de México, Centroamérica, ¿no? Ese espacio por ahí. Y pues sí, entonces resulta que los Mocaya, pues son como entre, no sé, 500 y 700 años más antiguos que los Olmeca, en teoría. Y en la versión editada de este video voy a poner por aquí unas imágenes de artesanía. Y a mí lo que me llama la atención es que la artesanía, o sea, las figuras humanas talladas, ¿sí? Así hablando como en específico, las figuras humanas talladas de los Mocaya y de los Olmecas son muy parecidas. De hecho, son como personas con rasgos, pues, de africanos, ¿no? Los dos, así, entre africanos y un poquito asiáticos, ¿no? Gente con los ojos muy grandes, con los labios muy gruesos, medios chatos, etcétera. Entonces, dije, pues, ¿qué pasó? Ya con todo lo que dijo Ricardo, yo tengo dos teorías, ¿no? A ver ahorita qué nos comparte Ricardo. Yo digo, una de dos. O los Olmecas fueron una derivación de los Mocaya, y ahorita voy a decir otra cosa relacionada al nombre, ¿sí? O los Olmecas son los Mocaya, pero un poquito más evolucionados, ¿no? O una parte del grupo que se separó y que después volvió. O, más interesante, si son tan parecidos los dos, pero un pueblo es un poquito más antiguo que el otro, podrían haber tenido también algún ancestro en común como cultura. Y eso sería todavía más interesante, ¿no? Que digamos que dentro de unos meses o unos años descubran otra cultura por ahí que resulta que le dio origen a los dos. Entonces, pero sí, yo veo las esculturas humanas muy parecidas, entonces para mí como que son
un mismo pueblo en dos momentos diferentes, o, o los dos tienen un origen común, ¿no? ¿Tú cómo ves ahí la cosa, Ricardo? Sí, puede ser que sea. Lo que pasa es que luego también está la parte documental, ¿no? Ujú. Donde luego se contraponen o más bien se traslapan incluso los tiempos Sí. que se manejan como historia validada o verificada en cuanto a la parte olmeca y los mocaya, ¿no? Sí. Algunos mencionan que los olmecas incluso también tienen una datación como del 1300 antes de Cristo. Ujú. Entonces, caray, pues ya no me hace sentido si ustedes nos están diciendo que los mocayas son del 1200 o del 200 antes de Cristo, 1200 o 1700, para que haya esa diferencia de los 500 años que mencionabas, pues entonces ya no hay como esa congruencia, ¿no? Porque entonces se traslaparon y en algún momento existieron o coexistieron los dos, Ujú. pero bueno, todavía existe esa parte ahí. Pero yo creo que al final la parte de los mocayas sí es como los antecesores de los olmecas, ¿no? Eh, Ujú. porque está, bueno, aparte pues que tienen una evolución tremenda en la parte de las esculturas, en la parte de lo que mencionabas de las vasijas. No se parecen en nada prácticamente las figuras que hacían los olmecas contra lo que hacían los mocayas, porque incluso sus rostros eran diferentes, ¿no? Hoy conocemos a las cabezas olmecas con esa característica del rostro así muy, muy tipo africano, que es lo que mencionabas, con la nariz chata, muy amplia, los labios gruesos, muy característicos de esa raza, y que Ujú. los mocaya no tienen, en sus figuras no hay gente de labios gruesos, sino que son más como incluso tipo, no europeo, pero sí a lo mejor un poco más asiático, ¿no? En rasgos muy sutiles. Pero nada que ver, o sea, así si lo comparamos uno a uno en figuras, no tiene nada, porque no son, su nariz no es como africana, es más, tampoco es así como respingada, pero no tiene esa característica, ¿no? Entonces sí tiene sus diferencias muy, muy marcadas, ¿no? Y yo creo que si comparamos y tienen unas diferencias muy marcadas, pues quiere decir que ni siquiera se tocaron, ¿no? O se conocieron de alguna manera, porque si no sería como la continuidad de esa cultura, desde mi punto de vista, ¿no? Y por lo que he estado viendo aquí de información, considero que no, pues que no tienen nada que ver, ¿no? En el sentido eh, genético, por así llamarlo, ¿no? Porque a lo mejor Ujú. en términos de cultura y de la sociedad, todo eso, pues sí, porque pues ya traen esa raíz, en temas de lo que es la casa, el comercio, la agricultura, es, las actividades pues ya culturales también y la estructura social, pues eso sí, pero, pero bueno, ahora sí que vayamos ahí tomando los datos y haciendo conjeturas. Al final, cada quien que vaya formándose un criterio, una hipótesis de lo que pudiera haber sido, ¿no? Porque al final, pues bueno, ahí están los datos, la información y no sigue siendo un poquito vaga las referencias, ¿no? Incluso se menciona mucho el tema de la cultura, pero esa transición de una u otra o el paso que dieron para extinguirse, también pues es así un poquito como no muy claro, ¿no? En ese sentido, porque dicen, bueno, ¿cómo se extinguieron o cómo desaparecieron sin dejar un rastro, como sucedió con los mayas, que se dice? Entonces, bueno, en principio se dice que la transformación cultural, especialmente, digamos, en el preclásico medio, que es en el año 1200 al 400 antes de Cristo, la región del Soconusco fue influenciada fuertemente por la cultura olmeca. O sea, estamos hablando de que ya ahí ya los olmecas ya andaban, ¿no? O sea, dice, influenciada fuertemente. Los olmecas estaban ávidos por obtener los bienes de lujo de la zona como el cacao, el jade, las plumas de quetzal,
y esto llevó a la olmequización, o sea, a la transformación de la cultura mocaya. Entonces, por fechas de un lado no coincidían. Ya por las fechas que aquí se manejan, sí se empalman, que era lo que yo decía, pues se traslapan ahí los tiempos. Entonces, coexistieron en algún momento, tan así que en esta información que tengo, se dice que hubo una conversión, ¿no? Que hubo una olmequización, que es la conversión de la cultura mocaya a adoptar la cultura olmeca, ¿no? O los elementos olmecas de la sociedad. Y bueno, esto según se comenta aquí, pues bueno, se empezó a realizar de esa forma, primeramente en temas religiosos y artísticos, ¿no? O sea, que empezaron ahí a influenciarlos por el lado religioso, que era como que la parte que tenía más control, ¿no? Había más manipulación, o por la misma estructura social de donde la élite era la parte religiosa. Entonces por ahí comenzaron los olmecas a llegar a los mocaya, ¿no? Y bueno, en este proceso se fue realizando ese intercambio. Luego está la parte de la descendencia o la cuestión lingüística, ¿no? Donde se cree que los mocaya eran habitantes de una lengua que ya lo mencioné, que era protomixe, Mixtezoque, y por lo tanto sus descendientes culturales y lingüísticos directos son los pueblos modernos Mixe y Zoque, que aún habitaban en el sureste de México, como lo es Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Y bueno, la palabra mocaya itself, que no sé por qué ponen ese término en inglés, que es un guiño a esa herencia, digamos que de ese tiempo, ¿no? De los mocayes, por el tema de la agricultura, que ya habíamos planteado su origen. Entonces, pues bueno, se dice que desaparecieron, pero también se menciona que no desaparecieron, sino que simplemente evolucionaron y se integraron en el complejo, le llaman tapiz cultural mesoamericano, ¿no? Por mencionarlo de una manera muy elegante o muy diplomática. Entonces los pueblos mixtezoque actuales pues siguen ahí existiendo de alguna manera, con sus transformaciones o con sus modificaciones por el tema de la cultura. Y bueno, siguen siendo como, su papel sigue siendo como esos pioneros de la vida sedentaria, ¿no? Donde la agricultura y la intensiva actividad agrícola y la parte ceremonial que se desarrolló en toda Mesoamérica, pues se queda como una característica de esta cultura. Y bueno, ya el asentamiento de las bases económicas de esta región, pues bueno, el Soconusco fue la región principal. Ya hablamos de la actividad comercial, que fue como esa actividad económica importante con la joya de la corona, que era el cacao. Y bueno, ahí quedan los mocaya como esos pioneros, ¿no? De la agricultura y del comercio del cacao. Sí, no se menciona si hubo transformación del cacao ya para temas rituales o para temas de consumo como bebidas o el chocolate, ¿no? No se menciona todavía eso, pero bueno, es también otros datos ahí que se mencionan y que de alguna manera tienden a ser como redundantes un poquito, pero finalmente refuerzan el hecho de lo que fue esta sociedad, ¿no? Sí. A mí me llama la atención también el nombre. Por ejemplo, los olmecas, ellos no se llamaban a sí mismos olmecas, sino que es un nombre, por lo menos hasta donde yo sé, que es un nombre que ya los mexicas, ¿verdad? Les decían a ese pueblo, a esa cultura anterior, pero en su idioma, ¿no? Y que se supone que significa los hombres que hacen el hule o de la tierra del hule, algo así, ¿no? Entonces es una palabra, digamos, de esas que dicen yutoaztecas, para referirse a los oltecas, porque no saben cómo se llamaban los olmecas.
Pero los Mocaya, que son más antiguos, resulta que esos sí tienen nombre, ¿verdad? Que porque otros pueblos, un poquito no tan antiguos como ellos, pero más antiguos que los mexicas, sí les llamaban Mocaya, como dijo ahorita Ricardo, por las raíces, ¿no? De moc, maíz, y haya, creo que gente, Mocaya, la gente del maíz, ¿no? Dices, qué chistoso, que estos son más viejos y que sí tienen nombre y los otros, no, ¿no? Aunque bueno, voy a mostrar unas imágenes cuando ya la veas. Ok, yo ya la estoy viendo, ¿eh? Ok, entonces déjame la muevo para acá, para los que nos están viendo en vivo. Bien, aquí nada más en la representación artística es en lo que voy a platicar, lo demás no alcancé a recopilar tanta información, pero por ejemplo, si ustedes ponen ahí en Google figuras olmecas, pues les salen estas típicas, ¿no? Las grandes cabezas, que por cierto, las grandes cabezas, hasta donde yo recuerdo, muchas de ellas son como para lugares de entierro, no sé si todas, ahí sí desconozco, pero sí sé que en algunos lugares, debajo o cerca de las cabezas, por ahí estaba enterrado alguien importante, ¿no? Eso sí, no sé si sean gobernadores, guerreros, pero pues gente importante. Entonces están las cabezas que las ve uno y dices, no, pues un africano, ¿no? Tal cual. Digo, los rasgos, el que tiene ojos que vea. Pero tienen otras figuras. Bueno, voy a hacer más grande una, nada más para que se vea. Ay, le di clic, pero no pasó nada. Bueno, ahí está, ¿no? Un poquito más grande, aquí a la derecha. Y pues ahí está esa cabeza y otras cabezas muy similares. Y pues está así, ¿no? Africanas, negroides, todas, no hay pierde. Pero si nosotros nos quedamos nada más con la idea de estas grandes cabezas, dirías africanos, ¿no? O descendientes de africanos. Pero si vemos otras figuras, como por ejemplo esta que está aquí, que sí se ven todavía los rasgos, pero ya de repente los ojos los ves así como un poquito, o poquito, ¿no? Rasgados, achalados, como dicen unas personas, ya dices, ah, caray, ahí qué pasó, ¿no? Que muchas personas, por cierto, algunos autores, digo, yo no lo comparto, pero respeto, algunos autores, ven algo como esto y dicen, ah, es una figura humanoide con boca del jaguar. Y para mí yo digo, no, jaguar mis polainas, pues que esos son labios de gente, africana, ¿no? Pero cada quien. Es como, por ejemplo, este otro, ¿no? Que me dijeras, ah, tiene boca de jaguar, ¿no? ¿Cuál boca de jaguar? ¿No? Sí, de hecho yo tengo parientes que más o menos tienen esas facciones, ¿no? Entonces a mí no me engañan. Pero bueno, hay otros como que, déjenme ver si se puede hacer más grande de alguna manera. Bueno, no se pudo hacer más grande, pero ahí estamos. Este de aquí, si ustedes lo ven, no parece africano. Bueno, o por lo menos no como los otros. A lo mejor sí hay culturas, tribus, que seguramente África ha de ser igual que América, ¿no? Que de repente, depende de dónde te vayas, al norte o al sur, pues varían las facciones. Pero estos, si se fijan, tienen facciones un poquito asiáticas en cuanto a los ojos. ¿Sí? Nada más. Me voy a regresar para ver si encuentro otra que se vea aquí un poquito más grande. Ahí está, como Miren, olvídense del cuerpo, pero ustedes ven esta cara, la hacen más grande y dices, no, ese es chino. No hay pierde. Sí, o chino, o japonés, o ya de perdiz, coreano. Entonces dices, ¿qué pasó? Y acá dice, figura antropomorfa, niño jaguar, que supuestamente, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Pero ustedes véanle la cara y dices, no, ese es chino o asiático, no, a mí no me mienten. Entonces de repente dices que entonces la cultura olmeca es una mezcla de africanos con chinos o sus descendientes. Ahí está interesante, ¿no? Y bueno, voy a poner una más. Déjenme ver por acá abajo, que está aquí. También, ¿no?
Por cierto, tenían las cabezas también así con cierto tipo de, supuestamente, deformación craneal, ¿verdad? Y supuestamente es un niño, pero también si le ven los ojos, pues también son ojos jalados, ¿no? Así como los chinos, los asiáticos. Y ya, si nos quedamos con esas imágenes, bueno, una más, esta es la combinación de los dos, ¿sí? Africano, con los ojos un poquito rasgados, a menos que esté llorando y por eso se le vean rasgados, ¿no? Pero bueno, con esa imagen nos quedamos. Ahora, si nosotros buscamos arte parecido de los Mocaya, casi no vamos a encontrar nada, porque es más escasa. Pero de lo poquito que encontré, hay un sitio, que dice Museo Mesoamericano del Jade, no sé dónde esté. Dice San Cristóbal de las Casas, creo que es en Chiapas, creo. Sí. Y por acá abajo tiene varios, por ejemplo, los aztecas, ¿sí? Cuando le picas en los aztecas, pone esta cara, que es arte de ahí. Si nos vamos a los olmecas, pone estas figuras. Estas figuras no son ni negroides, ni africanas, ni tampoco son así muy como chinos. De hecho, por acá, donde estaba yo mostrando esto de los olmecas, más abajo, a ver, déjenme regresarme, por si no andaba en otro lado. Aquí. Por acá abajo creo que está esa foto. ¿Abajo o arriba? Déjenme, me muevo rápidamente para buscarla. Acá está. Arriba a la derecha. Le doy clic y casi no crece. Bueno, está bien. Pero bueno, esta imagen ya se ve más como personas americanas, o sea, como una mezcla ahí sí de asiáticos, africanos, y otras cosas, ¿no? Pero esta no es la figura típica que yo tenía en mi mente del recuerdo de los olmecas como estas que están acá. Estas sí las había visto mucho. Bueno, me regreso a la otra página. Si cuando le doy clic en los olmecas puso esto, en lugar de poner las grandes cabezas, ¿no? Que son más conocidas, aquí están los Mocaya. Fíjense muy bien cuando le dé clic en los Mocaya. ¿Qué ven? Olmecas o muy parecidos. Sí, lástima aquí que si le doy clic no se hace más grande, pero ahí está. Así como tiene más tipo africano, pero los ojos están así medios jalados, ¿no? Que también algo así lo comparten los mayas. Entonces, pues ahí está la duda, ¿no? De cómo estaba ahí la relación o qué pasó. Bueno, nada más quería mostrarlo para que la gente, como dice Ricardo, que se haga sus propias ideas por ahí, ¿no? Ok. Bueno, voy a ir por aquí. Le hago para dejar de compartir. Ahí está, y ahorita voy a dejar de compartir. Bueno, ya con eso. Entonces, bueno, pues el chiste es de que está muy interesante ahí los Mocaya. Y luego otra cosa que me parece interesante, si ustedes buscan en internet a los olmecas, les van a salir los olmecas más yendo como para el Atlántico. O sea, Veracruz, la parte baja de Veracruz, que esa la comparten un poquito con los mayas, y creo que más abajito Tabasco, Oaxaca, por ahí alguna zona, ¿no? A lo mejor una parte de Guerrero. Entonces, nos daban la idea como que era una cultura relacionada con el Atlántico. Entonces ahí uno decía, echando sueños guajiros, ya ves, por ahí llegaron los barcos de los africanos en el Atlántico. Pero ahora resulta que los Mocaya, por unos siglos, 4 o 5 siglos antes, 400 años, 500 años antes, resulta que están acá para el Pacífico, están por Chiapas y Guatemala, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor también va a ir por El Salvador, habría que ver. Entonces ahí está muy interesante y a lo mejor los dos en una de esas, tanto los olmecas como los mocayas, viendo la distribución del mapa mentalmente,
a lo mejor si tuvieran un antecesor, a lo mejor es de más abajo todavía, ¿no? Ahí tirándole a Centroamérica sería interesante que algún día se encontrara ahí en Centroamérica una cultura más antigua que estas dos y relacionada. Uno nunca sabe. Pero bueno, esos son los Mocaya. No sé si gustas comentar algo más, Ricardo. Pues sí, digo, lo que pasa es que ya lo complementaste muy bien en relación a las regiones en las cuales se encuentra la parte de lo que son los olmecas principalmente y la parte de los Mocaya, ¿no? Entonces, digamos que ahora es un tema muy del tiempo, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de muchos años, de siglos, de 4 siglos más o menos, en los cuales pudieron estar coexistiendo, ¿no? Estas dos culturas. Entonces sí es bastante el tiempo para que, como mencionaba hace rato, ¿no? Para que se fueran integrando. Digo, ya no fue ni una integración gradual, o si fue gradual, fue muy, muy, muy gradual, muy lenta. Casi, digo, sucedieron 4 generaciones ahí y muy probable que haya evolucionado los rasgos, ¿no? Es a lo que voy. Porque finalmente, pues la cultura, la organización social, todo eso, pues se siguió manteniendo en cuanto a la estructura que iba desarrollando el Mocaya, porque no tenía nada y empezaron a desarrollar su estructura social, mientras que los olmecas ya tenían una estructura social muy definida. Sí. Entonces, no sabemos si fue producto del origen de los Mocaya o porque llegaron y se integraron como una cultura independiente y absorbieron así como las empresas absorben a otras, así llegaron los olmecas y las fueron absorbiendo y de manera gradual pues fueron ahora sí que sustituyendo sus creencias y todo, ¿no? Como cuando llegan los conquistadores. Entonces sí se me hace como que ese proceso transisorio, pero que duró mucho tiempo, como 400 años, pues haya provocado esa extinción o hayan anulado tanto los Mocaya en esos siglos que al final se creía que los olmecas eran esa raza madre, ¿no? Cuando pues 4,000 años atrás, para ser todavía más precisos, pues ya existían los Mocaya, ¿no? Entonces sí, me llama mucho la atención eso, pues que al final no hay tanta información, la información que hay siempre está como muy redundante en el tema de la parte religiosa, ceremonial, lo que se logró de las vasijas, algunas esculturas, la parte principal de la agricultura, la caza, cuando ya no eran nómadas, sino que ya estaban más asentados, ya en la parte sedentaria, de cazar, ahora sí que animales de la región, y bueno, y esta otra parte de los olmecas, ¿no? Cuando se integran, digamos que no se menciona como conquista, pero sí como esa conversión, ¿no? Y bueno, es lo que yo le encontré, y sí buscaba más como más rasgos o más información de cómo se fueron creando esos lazos o cómo se fue integrando, fusionando, como algo así, porque sí me llama mucho la atención, pues yo creo que como todos históricamente sabíamos de los olmecas, ¿no? Y yo creo que si seguimos investigando más, como bien dijiste hace rato, pues nos vamos a encontrar una cultura todavía más antecesora de los Mocaya, y así, ¿no? Vamos a ir como haciéndonos hacia atrás, conociendo esa historia, pero de manera directa, pues es así ahorita, ¿no? Ahorita tenemos que los Mocaya fueron la más antigua, luego los olmecas, pero los olmecas fueron más, lograron hacer una conversión de los Mocaya para integrarse a esa sociedad o a esa cultura, ¿no? Entonces, como una cultura primaria fue sometida o convertida, ¿no? Esa es como la pregunta con la que yo me quedo. Entonces habrá que investigar para seguir dando respuestas a ese tema, ¿no? Pero de entrada, pues ahí están las evidencias de la existencia de ambas culturas, obviamente más contemporánea olmeca, que es la que tenemos incluso mucho más más estudiada.
Sí, y más evidencias físicas, ¿no? Por todas las rocas que hemos encontrado, bueno, han encontrado los arqueólogos, pero finalmente Sí, como las evidencias son más tangibles, ¿no? Por la parte olmeca. Entonces ahí queda como para seguir estudiando, investigando y ver qué más podemos encontrar de otras fuentes, porque ahorita las fuentes son no limitadas, no quiero decir limitadas, porque me imagino que habrá lugares donde sí haya esa información, pero las que de pronto tenemos a la mano, pues sí, resultan ser muy acotadas, muy sintetizadas, sin mucho detalle, y pues no te dan tanta referencia, ¿no? Sino simplemente es una generalidad de lo que pudo haber sucedido. sí. Pues sí, y muy interesante lo que comentabas al principio, de que con los mocayas sí hay una evidencia de avance, digamos, tecnológico, por ejemplo, como en la cerámica, ¿no? Que comentabas Ujú. que primero era muy sencillita y después poco a poco, como que cada 200 años más o menos daban un brinco, digamos, tecnológico y iban mejorando, 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 ¿no? Entonces se tiene, digamos, ese como registro de los Mocaya empezaron así y terminaron así, ¿no? Por lo menos en la cerámica. Entonces sí está muy interesante. Y que mientras más nos vamos atrás, pues sigue siendo la comida, maíz, frijol y calabaza, ¿no? No hay pierde. Sí, claro. Sí, Y pues muy, cacao. ajá, muy básico. Pero fíjate, esa es la otra cosa que también no encontré con relación al cacao. Por lo que te decía, ¿no? Cómo lo procesaron, si lo procesaron o simplemente era un intercambio, ¿por qué fue valioso? ¿Por qué detectaron la parte de que era valioso? Obviamente sí, por todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero en ese momento no vi que mencionaran nada relacionado con el consumo del cacao, pues, y sus Ujú. diferentes formas de preparar o algo así. Eso no me encontré nada, sino que hacen más énfasis en la parte agrícola, en la parte de la casa, en la parte de la cerámica, ¿sí? Aun cuando el cacao fue una de las principales fuentes de comercio y de trueque. Pero bueno, Sí. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues ya sabe la gente que estuvo por aquí siguiéndonos. Si tienen algún comentario, ahorita lo pueden poner ahí en el chat. Y si no, bueno, pues entonces estos son los Mocaya. ¿Sí? Se escribe con Y en lugar de doble L. Mocaya, Mocaya. Mocaya. Entonces, para los que quieran investigar más, pues ya saben que se pueden meter ahí a internet o a la inteligencia artificial, y pues ahí pueden ver más información. Y bueno, pues estos en el siglo XX, pues no sonaban para nada, ¿no? De hecho, no tengo el dato de cuándo los descubrieron, pero seguramente si investigamos, a lo mejor sí ya tienen como 40, 50 años, pero apenas se anda liberando información, así de manera tan fácil, ¿no? Y pública, o hasta que llegó Internet, todo se sabe más rápido, las redes sociales, y pues entonces, ¿qué más? ¿De qué más nos vamos a enterar, no? En los próximos 10 años, está muy emocionante viendo a ver qué más sale, ¿no? Pues listo, ¿verdad? Eso es todo. No sé si quieras despedir o comentar algo, Ricardo. sí, sí, pues bueno, invitarlos como siempre, ¿no? A seguir investigando, a seguir Sí, sugiriendo temas, haciéndonos llegar sus comentarios. Ya por aquí, por ejemplo, ya encontré algo más, con el tema del cacao, que sí, lo consumían, incluso llegaron a crear bebidas fermentadas con el mismo cacao, y digamos que eran como las primeras formas primitivas del chocolate, el chocolate líquido. Estamos hablando del año 1900 antes de Cristo. Entonces, fíjate. antes de que los mayas y los aztecas hicieran muchas cosas, pues estos ya estaban haciendo rituales más elaborados, y incluso en esta región del Soconusco, en Chiapas, pues bueno, ya estaban procesando ese cacao, ¿no? Yo tenía esa duda porque en las fuentes no mencionan nada, simplemente lo mencionan como un artículo valioso para el trueque, para negociar, para este intercambio, pero no mencionaba nada del consumo. Ya por aquí ya me encontré
algo donde sí que junto con el maíz, porque básicamente el maíz era lo principal, de ahí que se derivó su nombre, pero sí Imagínate. incluso había un culto agrícola al cacao, entonces digamos que con la parte ceremonial, más que el maíz, como que era la parte del cacao, ¿no? Como para algunos el peyote lo usan como esa parte ceremonial, en este caso el cacao, sin tener un efecto alucinógeno ni nada de eso, porque no se menciona, simplemente Sí, es como, ¿sí? o por lo menos solo, ¿no? ¿Verdad? Ve tú a saber con qué lo combinaban. Sí, exacto. Imagínate. Y que incluso lo llegaron a considerar como el alimento de los dioses, ¿no? El cacao. Entonces también es Sí, algo ahí interesante sí, que por alguna razón, obviamente llegó a ser la moneda, ¿no? El símbolo de estatus en los Mocaya. eh, y eso era lo que yo tenía duda. Pero bueno, ya aquí de alguna manera la resolví y ya se las pude compartir, ¿no? Entonces, pues a seguir investigando. El tema es muy interesante. Conforme va surgiendo más detalles, a lo mejor hay gente que poco a poco va a ir así, ahora sí que integrando su granito de arena, ¿no? En cuanto a la información y sí. nos podemos ir retroalimentando todos con este tipo de referencias. Sí, va a ser interesante, ¿no? Saber que hace 4000 años se hacían a lo mejor se hacían algo así como sus gorditas o sus taquitos de calabacita con frijol y a lo mejor algo parecido al champurrado con cacao, ¿no? Sí, 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 porque incluso, te digo, decían que lo utilizaban como una bebida, eh, sí fermentada, pero también como un estimulante, ¿no? Porque sabemos que el cacao pues es un alimento bastante integral, o sea, da bastante energía y era Ujú. una bebida que se vinculaba a la comunicación con lo divino o lo místico. Por eso mencionaba que tenía una relación así como tipo peyote, ¿no? Tipo hongo, tipo algo así, porque de Ujú. alguna manera ellos así lo observaban, y si lo observaban de esa manera quiere decir que algún efecto, eh, pues estuvieron experimentando, ¿no? A través de esa fermentación. Digo, hasta ahorita yo no había sabido que el cacao tenía esos efectos, eh, para conectar con lo místico o lo divino, pero bueno, pues capaz que sí, también tiene esas propiedades, ¿no? Más allá de las de alimento. A lo mejor, como nosotros estamos acostumbrados a que de ahí sacan el chocolate, a lo mejor nos vamos con la finta, pero resulta, como dices tú, a lo mejor tiene otras propiedades que, que ya no las conocemos, bueno, la gente común, y a lo mejor es más nutritivo de lo que uno piensa, ¿no? Y nada más lo están usando para lo más comercial Sí, y lo claro. estamos perdiendo de algo por ahí interesante. Sí, sí, capaz que sí. De una experiencia a lo mejor más alucinante, más vivida y a lo mejor con menos riesgo, ¿no? No lo sé. Sí, sí, o a lo mejor es como la quinoa, ¿no? Que a lo mejor tiene más vitaminas en su estado natural, Sí, que claro. también, si alguna vez alguien ha agarrado el cacao así como viene, que son unos, bueno, yo creo que lo vi nada más una vez, a ver si no me equivoco, y yo recuerdo que era físicamente algo parecido al café, y de hecho es amargo, Sí, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte, muy amargo, sí, quién exacto. sabe. Sí, no es muy agradable así puro, directo, no. Y ya después como que sí le vas encontrando el saborcito, el gusto, pero amargo, sí, sí lo es. Sí, pues muy bien. Bien. Pues bueno, esperemos que les haya gustado el tema de hoy, para que busquen más de la cultura mocaya y su relación con la cultura olmeca y todas las demás, ¿no? Y si alguien tiene más información, pues por ahí que nos escriba para ver qué tal. Capaz de que alguien ya conoce el antecesor de estos dos y pues nos amplía el tema, ¿no? Y queda pendiente a ver si para la siguiente semana, por ahí nos dijeron que buscáramos en Estados Unidos la cultura Cado, creo que con doble D. Vamos Ajá, a echarle un ojo a ver si la semana que entra platicamos de ellos, a ver qué sale por ahí, así ¿verdad? es.
Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense ahí. Saludos a Julio. Seguramente no llegó por alguna razón de peso. Y pues luego va a estar por acá con nosotros. Así ¿Verdad? es. Gracias a todos. Entonces, gracias a todos. Hasta luego. Cuídense y sean felices.